Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy os traigo un invitado muy especial. Él es Eduardo Fondevila. Y nosotros nos movemos siempre en entornos de riesgo e incertidumbre. Entonces, volviendo un poco al contexto que me dices, porque quiero contextualizar esto porque realmente es importante que nos esté viendo se dé cuenta de que nosotros estamos en estos entornos, ¿no? En fisioterapia. Riesgo e incertidumbre, asumiendo riesgos ocultos que no conocemos, ¿no? Ya os digo que creo que la iatrogenia nuestra es más baja, pero sí los riesgos de fallar o de engañar o de estafar o de pifiarla o de que no funcionen es muy alto. Completamente. Es muy alto. Hemos dividido la entrevista en 3 partes. Esta es la primera y los puntos que desarrollamos son quién es Eduardo Fondevila y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Pasamos a comentar de dónde viene el interés por el razonamiento clínico que a posteriori se materializaría en forma de ponencias y cursos. Pasamos a comentar el riesgo y fisioterapia y si realmente los fisioterapeutas sabemos gestionar este escenario de riesgo e incertidumbre en el que nos movemos a diario en clínica. Pasamos a dar una definición de sesgo, de falacia y de heurística y terminamos el episodio comentando un enfoque algo más naturalista y alternativo al enfoque que nos plantea Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio de Jörg Gigrenser. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, el cual hace que este proyecto sea mucho más sostenible. Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. No me enrollo más, vamos con el episodio y, como siempre digo, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente que saquéis algo en claro para mejorar vuestra práctica clínica. Muy buenas, Edu. Bienvenido al podcast. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Aquí echando la mañana de la mejor manera posible. Así que, nada, bienvenido al podcast. Y lo primero, antes de todo, pues darte las gracias por tu tiempo. Sé que tienes la agenda apretada, que hemos intentado cuadrar ahí un par de veces. Y por fin estamos aquí. Así que, ya te digo, muchas gracias por dejar un hueco para el podcast. A ti por la amable invitación. Siempre es un placer, además, estar contigo. Qué bueno. Bueno, pues tenía un montón de ganas de grabar este podcast, la verdad. O sea, estaba hasta nervioso ayer. Vaya. No, así que, bueno, empezando un poquito por el principio. ¿Quién es Eduardo Fondevila? Si te puedes hacer una pequeña autopresentación. ¿Y en qué ámbito de la fisioterapia se mueve? Si todavía queda algún fisio que no te conoce. Bueno, pues nada, soy un fisioterapeuta como todos los demás. No me gusta ya está, ¿no? Sí, soy un fisioterapeuta. A ver, no me gusta poner apellidos, ¿no? Me muevo en varios ámbitos, es el ámbito asistencial, en el cual soy, pues, ejercicio libre, ¿no? En una consulta aquí en mi ciudad, en La Coruña. Soy profesor asociado también en la universidad, de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Jim Bernat, adscrita a la Universidad de Cantabria y, bueno, en el ámbito representacional, también andamos por aquí haciendo alguna cosilla en Galicia. Presido la Sociedad Científica de Fisioterapia de Galicia, la SOGAFI. Así que, bueno, pues andamos ahí un poco en esos 3 ámbitos, ¿no? Pues asistencial, docente y un poco también de representación institucional, ¿no? Dentro de una sociedad científica. También importante, la verdad. Importante. Bueno, pues sí.
Pues nada, siéntete cómodo. Aquí lo que te he estado comentando antes de empezar a grabar, esto, aunque, hombre, voy a intentar que no se nos vaya mucho de las manos, pero Nada, aquí libertad absoluta. vale, muy Aquí bien. no hay límites, o sea que siéntete cómodo de, Qué peligro, qué de peligro. hablar. Qué peligro. Bueno, pues por ir introduciendo un poquito el tema de hoy, me gustaría preguntarte por dónde viene tu interés por el razonamiento clínico y el pensamiento crítico. O sea, obviamente es una parte inherente de la fisioterapia, pero digamos, ¿de dónde viene ese interés que después, en parte, se materializó un poco pues en tus cursos, en ponencias, etcétera? Pues el interés surge de la necesidad, yo creo. El interés en todos estos aspectos de racionalidad y de toma de decisiones surge de los numerosos fallos que cometo y de los errores que cometía y que sigo cometiendo pues en mi toma de decisiones clínicas. Y pues casos de pacientes que te equivocas, que siempre a todo lo pasado, ¿verdad? Uno se va dando cuenta de por qué. Estos pacientes que, bueno, pues en el momento no entiendes en qué habías fallado y luego pues pasa un tiempo y razonando y dándole una vuelta te das cuenta pues las causas y, en fin, el mundo de la toma de decisiones pues siempre me ha interesado y efectivamente pues en nuestro contexto clínico, ¿no? Es realmente crítico. Creo que es muy difícil, lógicamente, que nos paremos a pensar en por qué, ¿no? Cometemos errores, porque realmente hacer fisioterapia o hacer medicina, ¿no? En ese sentido es como correr mientras te atas los zapatos a la vez, digo a nivel clínico, ¿no? O sea, estamos, claro, trabajando en tiempo real y es difícil Claro. pararse y pensar, ¿no? Pero sí, creo que es un aspecto importante y en base, pues eso, la necesidad surge o sea, el deseo surge de la necesidad, ¿no? De aprender, intentar minimizar el riesgo, ¿no? Creo que esto es un concepto que no tampoco se habla lo suficiente, ¿no? En fisioterapia, que es la gestión del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo, evidentemente Completamente. la iatrogenia en fisio es baja, ¿no? Es decir, el riesgo no es como en medicina, ¿no? Que es mucho más alta. Pero en nuestra escala, pues la gestión del riesgo es importante. Y bueno, para minimizar ese riesgo y pues ver los riesgos con lo oculto que tenemos en la toma de decisiones, pues surge este interés para intentar pues, ser más eficiente y más eficaz. Que eso es lo que yo creo que muchas veces no se entiende realmente, que es minimizar el riesgo que en parte es inherente a cualquier práctica. Sí, sí. Es un gran desconocido. Somos Totalmente. mucho más optimistas las personas de lo que pensamos. Si conociéramos los Totalmente. riesgos que hiciéramos, pues no digo que nos frenáramos, pero a lo mejor seríamos más prudentes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero efectivamente, la gestión del riesgo, bueno, esta es la definición de racionalidad, precisamente de riesgo, de nuestro, bueno, sabes que nos gusta a los dos, ¿no? Este autor Taleb, ¿no? Sí. Siempre cuando Sabía que hay, esto iba a salir tarde o temprano, esto iba a salir. ya, minuto 5 ya empezó. Total, total. No, pero es que para mí es inevitable, porque realmente Sí, siempre que de verdad que se menciona a Taleb casi que pedir disculpas, ¿no? Porque el hombre es un poco controvertido, pero total. independientemente de su forma de ser, creo que aporta un valor importante, ¿no? Su obra. Él define la racionalidad precisamente como la gestión de riesgo, lo cual pues creo que es una definición tan redonda y tan completa, ¿no? Racional es aquella intervención que minimiza el riesgo, ¿no? Pues efectivamente en este caso, como digo yo, la fisioterapia, riesgos en cuanto a, bueno, a iatrogenia a nivel amplio es bajo, pero sí el riesgo de equivocarse es muy elevado. Entonces, Completamente. pues ahí estamos en esa idea. La gente no, yo creo que no conocemos lo que, pues el análisis de riesgo no lo conocen. Y normalmente creo que somos propensos a sobreestimar lo que sabemos y a subestimar el papel del azar en el Total, paciente. total. Y es que el paciente es azar puro, es azar puro.
Total. El paciente, claro, y lo que ocurre normalmente es que pues, cuando la cosa sale bien, otorgamos ese efecto, digamos, a nuestra intervención, a nuestra ciencia, a nuestro conocimiento, y cuando sale mal, pues al azar, ¿no? O la culpa es del paciente, ¿no? Más bien. Totalmente. Ese es el sesgo, o sea, creo que vamos a hablar de sesgo. Le tengo ya apuntado, el sesgo de, ¿cómo se llama? El sesgo... Ahí no lo tengo por aquí. Bueno, sí, lo vamos a hablar ahora. Fíjate No adelantemos. No, pero hay un sesgo que reduce, hay un sesgo que es el sesgo fundamental de atribución humana. Hay uno que se llama así, sesgo fundamental de atribución humana, que es muy claro, que dice que efectivamente, donde pongamos la atribución, o sea, o nosotros en el otro, cambia la perspectiva, ¿no? El sesgo fundamental de atribución humana dice que todos mis éxitos son debido a por mí, ¿no? por mí, y todos mis fracasos por causas disposicionales, por el ambiente. En cambio, todos los tuyos, no los míos, los tuyos, todos tus éxitos son por el ambiente y tus fracasos son por ti. Sí, claro, básicamente es así. O sea, por ejemplo, si tú cometes un error, es que eres un cafre. Si lo cometo yo, es que estaba bajo presión, es que... Claro. Si yo acierto, es que soy muy bueno, y si tú aciertas, es que, bueno, joder, pues tuviste ahí una chiripa y ya está. Sí, la asociación retrospectiva, ¿no? Sí, Esta sí, de ir seleccionando lo que nos interesa después del efecto. Sí. Vale, pues vamos a ir metiéndonos un poquito ya en el tema. Ya hemos hablado un poco de lo que vamos a tratar, que pues va a estar relacionado con los sesgos, con la heurística y con las falacias. El objetivo del podcast pues es que el oyente, digamos, se remueva un poquito en su sitio, se replantee ciertas creencias o estrategias que aparentemente funcionan por él, ¿no? Y que ya hemos visto que a lo mejor no es por eso. Así que el objetivo es que se planteen dudas y que se mejore, obviamente, al final la práctica clínica. Claro. Entonces, si nos podías dar, Edu, alguna definición de sesgo, de heurística y de falacia, con algún ejemplo para que podamos, para que la persona a lo mejor que no esté que no haya leído sobre este tema, no le pille así digamos, que no le pegue un susto al escuchar esto. Perfecto. Pues vale, pues sesgo, falacia y heurística. Ok, vamos a ver. Vamos a dar una perspectiva. Bueno, me gustaría también dar una perspectiva crítica del sesgo, ¿no? Porque también, obviamente, el pensamiento crítico es inherente a todo este tema, ¿no? De la gestión de riesgos. Vamos a ver, el sesgo es un error psicológico a la hora de realizar una atribución, ¿no? La perspectiva ortodoxa del mundo de la tradición ortodoxa de los sesgos, hay que hablar siempre de dos personas, ¿no? Que son Daniel Kahneman y Amos Tversky, ¿no? Estos son los dos investigadores de origen hebreo que se dieron cuenta, pues, en los últimos 25 años del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado, se dieron cuenta, estos son premios Nobel del año 2003, ¿no? Son premios Nobel de Economía. De Economía. Sí. Ellos son psicólogos. 2002, sí. Claro, 2002, efectivamente. Ellos son psicólogos, pero han estudiado toma de decisiones en entornos de riesgo e incertidumbre. Que en el ámbito económico, pues es un ámbito, pues obviamente donde se dan bastante bien estas características, sí. ¿no? Y, claro, pero fíjate que el ámbito económico es muy parecido al ámbito clínico, porque completamente. Es exactamente igual. Gestión de riesgo. Es gestión de riesgo total. Un agente, en la teoría clásica de la racionalidad, un agente toma decisiones, se dice en 3 escenarios, ¿no? El primer escenario es el escenario de certeza. Un escenario de certeza es que yo sé exactamente la probabilidad exacta del resultado de mi intervención. Por ejemplo, yo te voy a aplicar una técnica y sé que vas a mejorar un 73%. ¿Esto es un escenario común en fisioterapia? No. Yo creo que no. No. Claro. Otro escenario es el escenario que se llama de riesgo. El escenario de riesgo es que no puedo saber exactamente la probabilidad exacta del resultado de mi intervención, pero puedo otorgar rangos de mejoría. Por ejemplo, yo creo que puedes mejorar, pues, no sé, 2, 3, 4 puntos de EVA, por decirlo de una manera así en idioma clínico. Esto sí que es un escenario más común en fisioterapia. Eso sí, se acerca más. Se acerca más. Y el otro es el escenario de incertidumbre. El escenario de incertidumbre es, no tengo ni idea de qué va a pasar. Así que voy a lanzar una moneda.
por ejemplo, pues te pincho un puto gatillo, a ver qué pasa. Ujú. No, esto también es un escenario de fisio. Te meto aquí un vendaje, a ver si se alivia el dolor. Te pongo, te manipulo, a ver qué pasa. Te hago hacer unas extensiones o unas sentadillas, a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Y esto que nos puede parecer así un poco, no sé, simple, es una manera que funcionamos muchas veces así. Entonces, también los médicos hacen así. Pues tienes un dolor lumbar en la zona paramedial, te hago un bloqueo facetario a ver si se alivia. Y si se alivia, es que era la faceta. Es así Sí, sí, el sí. criterio. Quiero decir, lo que pasa es que la iatrogenia de hacer un bloqueo facetario es mayor, ¿no?, que la nuestra, ¿vale? O sea, es decir, el riesgo es mucho mayor en medicina que en fisio, ¿no?, en el sentido de iatrogenia. Pero el riesgo a la hora de acertar o no, pues el nuestro también es bastante random, ¿no? Es bastante aleatorio. Y nosotros nos movemos siempre en entornos de riesgo e incertidumbre. Entonces, volviendo un poco al contexto que me dices, porque quiero contextualizar esto porque realmente es importante que nos esté oyendo se dé cuenta de que nosotros estamos en estos entornos, en fisioterapia. Riesgo e incertidumbre, asumiendo riesgos ocultos que no conocemos, ¿no? Ya os digo que creo que la iatrogenia nuestra es más baja, pero sí los riesgos de fallar o de engañar o de estafar o de pifiarla o de que no funcione es muy alto. Completamente. Es muy alto. Entonces, Kahneman y Tversky, estos investigadores, pues se dieron cuenta de que precisamente los seres humanos cometíamos una serie de, tomamos decisiones pues con unas desviaciones psicológicas, estos sesgos, una serie de procesos mentales, ¿no?, tramposos, que muchas veces incurrían en el error. Lo que Kahneman y Tversky hablaron era la sustitución un concepto clave en su pensamiento es la sustitución de atribuciones. Es decir, los seres humanos se enfrentan al mundo, el mundo es una realidad compleja, inaprensible, y además en un entorno de riesgo e incertidumbre. Inaprensible porque tienes un tiempo para ver al paciente, el paciente te está mirando con cara de hazme algo, tú estás con presión, son las 8 de la tarde y también te quieres ir para casa, es decir, hay un montón de variables ahí ambientales que juegan a la contra y Sí. claro, es así, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generar un modelo más simple, ¿no? Un modelo más simple para intentar aproximarnos a esta realidad, ¿no?, este fenómeno físico que es el paciente con su problema. Y lo que solemos hacer es que confundimos el modelo con la realidad, claro. Entonces, pensamos en la realidad como el modelo y utilizamos estos atajos, ¿no?, estos atajos también para, digamos, aproximarnos a ese modelo que son las heurísticas. Entonces, nuestros sesgos serían los procesos psicológicos reduccionistas y las heurísticas serían estos atajos por los cuales confundimos el modelo con la realidad, ¿vale? Esta es una manera clásica de entender la racionalidad. Y lo que pasa es que Kahneman y Tversky, ellos lo que decían, que el punto central de su pensamiento es que los juicios con los cuales nosotros tomamos las decisiones tienen que seguir los principios de la racionalidad, los principios de la lógica. Ellos vieron o demostraron que cuando se analizaban metacognitivamente los juicios subyacentes a la toma de decisiones, pues eran irracionales. ¿Irracionales en qué sentido? En el sentido de que no seguían las leyes de la probabilidad, en el sentido, pues eso, no consideraban pues, la estadística, tema dramático, ¿verdad?, en los sanitarios, o no seguían los principios de la lógica o los principios de la física, los principios de la biología, sino que hacían, pues, o los principios de realistas, ¿no?, como hemos hablado ahora, ¿no?, como con el sesgo fundamental de atribución humana, ¿no? Pues eso es una cosa absolutamente rara. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Pero, bueno, esta es la manera que ellos conceptualizaron. Y este es el pensamiento ortodoxo, entonces toda la serie de los sesgos clásicos, ese es el pensamiento, digamos, normativo hoy en día, ¿no? Y todas las listas que hay, ¿verdad?, de sesgos se basan siempre en que los juicios que están subyacentes no siguen los principios de la lógica, los principios de la física, los principios de la química, de la biología, en fin, de las leyes, ¿no?, puras, de las leyes duras, ¿no?
No obstante, no sé si está claro este punto. Este sería, digamos, Sí, el perfecto. perfecto. Creo que sí. Sí, Sí, ok. creo que ha quedado bastante claro. Perfecto. Luego el concepto de falacia va un poco. Falacia tiene que ver con la lógica informal, ¿no? Con la argumentación, ¿no? Hemos hablado de sesgo, heurístico y falacia. Falacia es un concepto de la lógica informal, ¿no? Viene de Aristóteles, ¿no? De los bueno, con sus refutaciones sofísticas, ¿no? Cuando él hablaba un poco de pues eso, cómo refutaba a los sofistas, ¿no? Eso habla del mundo del discurso. La falacia tiene que ver con el mundo del discurso, el mundo del discurso. El mundo del discurso que también tiene su importancia científica en tanto en cuanto ya Hempel y Oppenheimer demostraron, ¿no? En el siglo XX que todo, digamos, preferencia científica tiene la estructura epistémica de un argumento, con lo cual los argumentos también son importantes, ¿no? Cómo elaboramos los argumentos es importante. Una falacia no es que sea una mentira, como a veces comúnmente se escucha. Una falacia, si tomamos la definición de Bordes Solana, que fue una investigadora española, tristemente fallecida, pero que es muy reconocida, una falacia es un argumento que contraviene los principios de la racionalidad, en el sentido de que va en contra de los principios de claridad, suficiencia y relevancia. Esto sería la definición normativa de falacia. Ahí son los principios griceanos. Grice era también un investigador, ¿no? De la lógica informal, y él habló de 3 principios: el principio de claridad, el principio de suficiencia y el principio de relevancia. Es decir, si un argumento contraviene estos 3 principios, la claridad tiene que ver muchas veces con confundir, con ardides retóricos los argumentos, o poner palabras rimbombantes, ¿no? Para camuflar la falta de sustancia, Sí. ¿no? Eso sería un argumento que tiene la falta de claridad. Los de relevancia son argumentos que de la premisa no se siguen las conclusiones, ¿no? Es decir, hay una inferencia ilícita entre las premisas y las conclusiones, no es relevante. Y el de suficiencia tiene que ver, pues, también con una falta de suficiencia a la hora de inferir las conclusiones. Bueno, son argumentos que siguen, que siguen, digamos, que no siguen estos principios de racionalidad. Este es todo este pack, ¿no? de conceptos, Sí. heurística, sesgo y falacia, en el sentido normativo, en el sentido, digamos, amplio. Está digamos, lo que está más aceptado ahora es esta definición canónica de que los juicios subyacentes detrás no siguen los principios de la racionalidad clásica, de la lógica, de la física, de la biología. Esta es la definición estándar o normativa de los sesgos y el marco mental en el cual se trabaja. No obstante, y por dar un punto de vista crítico, hay teorías críticas con esta idea. Y también creo que es bueno, ¿no?, ser crítico con esto, ¿no? Porque quizá esta parte es menos conocida, porque todo esto que acabo de decir pues está muy trillado, todo el mundo habla de esto, pero hay autores que cuestionan, no para una refutación completa, pero yo creo que yo he leído el mayor exponente de la crítica a este modelo normativo es Ginger Ensser, ¿no?, que es un investigador alemán del Instituto Max Planck. Que da una perspectiva un poco alternativa, más naturalista, que a mí me gusta mucho porque creo que se entronca mejor con nuestra práctica clínica como fisioterapeutas, ¿no? Entonces, aquí cuando hablemos ahora de sesgos, pues podemos partir de los 2 puntos de vista, ¿no? Le dejamos al oyente que tome su decisión si lo enfoca más como Kahneman o más como Ginger Ensser. ¿Cómo lo enfoca Kahneman? Kahneman decía, simplemente es el marco en el cual enfocamos la racionalidad. Para Kahneman y para Tversky, lo racional es aquello que independientemente del resultado que se subyace en la acción, ¿no?, sobre el cual, independientemente del resultado de la toma de decisiones, siempre que el juicio contravenga los principios de la lógica, de la física, de la química, pues es un juicio irracional, ¿no? Es una decisión irracional. Sin embargo, Ginger Ensser tiene una perspectiva más pegada a la calle, más pegada, no sé, más naturalista, y él dice que lo más importante en la vida no es es crudo lo que dice él, pero dice, lo más importante en la vida, lo crítico, no es tener la razón ni tener la verdad, sino sobrevivir. Qué bueno. Él dice esto. Un poco se adquiere a la frase esta de Hobbes clásica, ¿no?, de primero vivir y luego filosofar, ¿no? Entonces, Sí. Claro, entonces decía, una decisión racional es una decisión que es adaptativa, independientemente de que el juicio sea o no compatible con la lógica.
Es decir, si es funcional, si aporta una funcionalidad al sujeto, esa decisión es racional, porque lo racional es sobrevivir. Y eso entronca también con esta idea que vimos de Taleb, ¿no? De la gestión de riesgos, ¿no? Es decir, es exactamente igual. Y a mí me gusta mucho esta idea. Ginger Eiser toma sus... porque, fíjate, es muy importante para Ginger Eiser el tema del contexto. Y esto es muy importante porque yo creo que muchos fisios, cuando se habla de esto, se sienten muy frustrados por su propio contexto. Y te explico por qué. Ginger Eiser parte de una idea previa de otro investigador que era Simon, que es Herbert Simon, es uno de los precursores de la inteligencia artificial, ¿no? Que él tiene una idea que él dice que en la toma de decisiones los sujetos estamos, él pone una metáfora, estamos atrapados entre las dos hojas de una tijera, ¿no? Y las dos hojas de la tijera, ¿cuáles son? Una hoja es nuestra capacidad limitada de computación, es decir, no podemos saber de todo. Y la otra, la presión del ambiente. Claro, por ejemplo, y claro, esta es una perspectiva muy naturalista. Entonces él decía, en función de cada contexto, las heurísticas que tomamos, ¿no? las rutas que tomamos para sacar adelante y tomar las decisiones pueden variar o no, pero están adaptadas a esos entornos y esos contextos. Entonces, lo importante a lo mejor quizá, claro, poner el análisis crítico en la irracionalidad, la falta de lógica, del juicio subyacente, sin tener en cuenta el contexto, pues también es un poco pueril, porque a lo mejor la gente hace lo que puede, porque yo creo que, y yo estoy de acuerdo con eso, la gente hace lo que puede y como puede, ¿no? Con la mayor sabiduría que tiene en cada momento, es decir, con la capacidad de computación que tiene en cada momento y dentro de las presiones del entorno, del ambientoma en el que se encuentra en cada momento. Por ejemplo, para ir un poco a temas más prácticos. Sí. Un fisio que trabaja en un fisio clínico que tiene 1 hora por paciente, ¿tiene el mismo contexto que un fisio que trabaja a 5 pacientes a la hora? Desde luego que no. No. ¿El entorno del fisio 1 es igual que el entorno del fisio 2 a la hora de tomar la decisión? No. Las heurísticas, las rutas, los atajos mentales que toma el fisio que tiene 60 minutos por paciente son los mismos que los que tiene el fisio que tiene 5 minutos, 7 minutos por paciente? No. Pues obviamente no. Claro, sería muy bonito coger al fisio 2, evidentemente, coger al fisio 2, seguramente las heurísticas que tiene son muy reduccionistas. Y decirle, hombre, todas tus la heurística, por ejemplo, del fisio 2, pues es una heurística típica, es, pues te duele aquí, te pongo algo aquí, ¿no? Eso sería una heurística típica de un fisio que tiene 10 pacientes a la hora. ¿Sí o no? Un atajo muy, muy atajo. Es un atajo muy atajo, y es un atajo... Claro, pero Claro, tiene sentido en el contexto en el que se mueve, claro, efectivamente. la heurística del fisio que tiene 10 pacientes a la hora es, aquí te duele, aquí te pongo algo. Y, ojo, seguramente en un porcentaje no menor resuelve cosas. Me refiero, seguro. Entre esto y el paso del tiempo, más o menos la cosa va pasando, ¿no? Sí, totalmente. Claro, entonces, claro, si nos ponemos en la óptica de Kahneman, diríamos, bueno, a ver, esto, pues aquí hay sesgos, ¿no? Y porque evidentemente, pues este juicio que tienes, aquí me pico, aquí me rasco, ¿verdad? No sigue los principios de la biología, ¿no? Porque hay dolor referido, porque, en fin, podemos saber que los dolores no se relacionan exactamente con el área donde el paciente refiere el síntoma, bueno, todo lo que sabemos, ¿verdad? Sí. Pero para este otro fisio te dicen, sí, todo eso es muy bonito, sí, pero ponte aquí 10 pacientes a la hora, ¿no? Claro. ¿Quién está tomando la decisión más racional? Claro, desde el punto de vista Kahneman no está tomando una decisión racional, pero desde el punto de vista a lo mejor de Ginger Eiser sí está tomando la decisión más racional posible dado su contexto, ¿no? Entonces, a mí me gusta este enfoque también naturalista. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablemos ahora de los sesgos, invito a los que nos están oyendo que se pongan en las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva, digamos, simplemente es el marco mental desde el cual enfocamos la racionalidad. El primer marco, el de Kahneman, sería más restrictivo, hace atención a la racionalidad de los juicios, y el marco de Ginger Eiser, el marco naturalista, es un marco más laxo y pone la racionalidad en la funcionalidad de la toma de decisiones, sobre todo condicionada por ese contexto y esa capacidad de computación que hablan, ¿no? O sea, la inteligencia que tiene cada uno en cada momento, pero que está muy marcada por el contexto.
Pues no lo conocía, la verdad, el autor, me lo acabo de apuntar. Sí, se escribe Gigerenzer, es Giger con Sí. G, Renzer, sí. Ajá. Greg Gigerenzer, sí. Perfecto. Tiene un libro muy interesante que es el Gut Feelings, el Decisiones Intuitivas, creo que se llama en español. O algo así. Sí, pues no te lleva tanta esa frustración, sobre todo al principio, ¿no? De, pues yo que sé, haces cursos, haces tal, con gente que tiene unos ambientes clínicos más favorables, ¿no? Claro. Y al principio dices, joder, es que es una frustración que digo, yo no, según mi contexto no puedo hacer nada, de hecho, como intentes aplicar todas esas cosas al principio, posiblemente te lleves una leche de cuidado. Claro, y entonces desde el punto de vista naturalista, tú no estás tomando una decisión racional. Porque no estás haciendo una buena gestión de riesgos. Estás cometiendo más errores. Entonces, esto lleva a muchos profesionales a frustrarse y a decir, y a muchos, vamos a poner docentes, ¿no? O profesores, pues a elevarse por encima de las posibilidades de los discentes, sin ningún otro sentido más que, pues no sé, ponerse la medalla. Porque realmente, si tú quieres ofertar una formación, tienes que también pensar mucho en el contexto del sujeto. Y a lo mejor ser honesto y decir, pues a lo mejor lo que yo te estoy ofreciendo, tú no lo puedes hacer por tu contexto. Esto tampoco se dice mucho, ¿no? Totalmente. No, incluso que hay docentes que dan un conocimiento que luego ellos no aplican. Bueno, quiero decir por supuesto. que no hay skin in the game. Bueno. Es que si no entras, ¿sabes? Que eso sí, bueno, sí. para nuestro amigo común, este es el pecado mayor, ¿no? Totalmente. Precisamente esos son la gente esos son los que él llama los risk transfer, ¿no? Los que transfieren el riesgo, ¿no? Claro, esta es la gente que no asume riesgos, ¿no? La gente que pontifica una cosa y dice lo contrario y no corre ningún riesgo por hacer lo contrario, porque ¿no? Es gente que está a lo mejor en un ambiente muy académico puro o no sé, hay gente en el mundo académico que no es así, por supuesto, vamos a dejar las cosas claras. Sí, obviamente, me refiero, la gente que emite un discurso y entre lo que dicen y lo que hacen hay una gran, ¿verdad?, diferencia y no se le penaliza, pues no está cometiendo ningún riesgo. Pues entonces el papel, el Excel y la palabra lo aguanta todo, ¿verdad? Pero luego hay que bajar a la arena, en este caso para los pacientes, e intentar demostrar. Esto en el mundo se ven, claro, los entornos donde más se favorece esto, los ecosistemas donde más se favorece, digamos, estos hippies, ¿no? Que decía Taleb, ¿no? Los intelectuales pero ineptos, ¿no? Son pues entornos a lo mejor pues más académicos o más de investigación, etcétera, ¿no? Pero eso en clínica no tiene, quiero decir, en clínica la cagas y la has cagado. En clínica tú tienes, claro. Ahí sí hay skin in the game normalmente. En clínica hay skin in the game. Es decir, tú te estás jugando la piel y además, pues muchas veces con unas condiciones de contorno muy complejas, con las dos hojas de la tijera de Simon, ¿no? Pues apretándote muy fuerte y muchas horas al día y con muchas presiones de mucho tipo. Ya no hablamos de presiones de tipo laboral, económicas, es decir, ahí es donde se juega la patata, ¿no? Y efectivamente, pues ahí, esta idea también naturalista yo creo que es importante tenerla en cuenta. Y para también ser amable con uno mismo. Ser amable con uno mismo y es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos nuestro contexto y aun asumiendo ciertas heurísticas que puedan ser más simples, entender que a lo mejor es lo más racional que podemos hacer, yo creo. Fíjate una cosa, hay una idea a favor importante de esta idea naturalista, que es la dicotomía, la disyuntiva que hay entre sesgo y varianza, ¿no? Por ejemplo, cuanto más simple es tu heurística, más sesgo tienes, ¿no? Por ejemplo, la heurística, aquí te pica, aquí te rasco, ¿no? Por decirlo así. Aquí te duele, aquí te pongo algo, ¿no? Un TENS, una aguja, un ultrasonido. Es una heurística simple, ¿no? Con lo cual tiene mucho sesgo, ¿vale? Si tenemos mucho más tiempo, podemos utilizar una perspectiva menos sesgada. Por ejemplo, un modelo más amplio. Imagínate, pues modelos de fisioterapia más amplios que aquí me pica, aquí me rasco. Pues el modelo holístico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un modelo típicamente que se utiliza mucho en fisioterapia. Aprovecho a saludar a nuestros amigos del modelo holístico que escuchan tu podcast con mucho afán. Con mucho interés, sí. Totalmente. Hola, amigos.
Y luego está también otro modelo... No han llegado hasta aquí, no te preocupes. Ah, vale. Perdón. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.